Invito a abrir sus Biblias en la segunda carta a los Corintios. Segunda epístola a los Corintios, vamos a estar leyendo, amados hermanos, en el capítulo 4, desde el versículo 7 al versículo 12. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7 al versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Hermanos, tome asiento. Recordamos, hermanos, nuestras actividades. El día miércoles a las 8 de la tarde tenemos culto de oración. Están todos cordialmente invitados. Los días viernes a las 8 de la tarde también tenemos estudio bíblico, al cual están también invitados, 8 de la tarde. Y el día del Señor, este hermoso y glorioso, tan esperado día, entonces, guardándolo desde las 11 de la mañana, y vamos a estar todo el día acá. Amén. Bueno, el título del sermón del día de hoy es Un propósito en medio de la tribulación. Un propósito en medio de la tribulación. A modo de contexto, ¿no? Estamos viendo esta segunda epístola de la carta a los Corintios. En este capítulo 4, los que ya vienen siguiendo, ¿no?, la predicación ya saben, ¿no?, que durante el capítulo 3, el apóstol Pablo ha hecho una comparación entre los dos pactos, pacto de obras, pacto de gracia. Hemos concluido, ¿no?, que el pacto de gracia es el que realmente nos salva. Nadie es salvo por las obras. Y el apóstol Pablo ya en el capítulo 4, ¿no?, ha dicho que él, como siendo ministro de este nuevo pacto, proclama la luz del Evangelio, y el Evangelio resplandece en los creyentes, pero para los inconversos la luz del Evangelio es imposible de ver por cuanto son ciegos. Ese es el contexto en el cual el apóstol Pablo está hablando, ¿no? Ahora, esto nos sirve solamente para contextualizar. Ahora, no quiero dejar de poder quizás mencionar el hecho de que el apóstol Pablo, podríamos decir que se sabe como alguien que está en lo correcto, ¿no?, predicando el verdadero evangelio, y que por su obra, por su predicación, personas vienen a la salvación. Como él predica el evangelio, personas se salvan. Su obra, su esfuerzo, todo lo que él hace produce vida. Y eso es lo que podemos ver que está claramente establecido en los versículos anteriores a este. ¿Y por qué lo digo? Porque entendiendo eso nosotros podemos quizás entender de mejor manera el versículo 7 con el cual comenzamos la predicación del día de hoy. Versículo 7 dice así: Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, mas no de nosotros. Como acabo de mencionar, hermanos, el apóstol Pablo sabía que él tenía la herramienta de la salvación para las personas. Mediante la proclamación del evangelio, personas venían a la salvación. Él estaba, podríamos decir, respaldado por Dios, ¿cierto? ¿Para qué? Para que las personas fueran salvas por medio de la predicación del evangelio. Surgió un milagro ahí, hermanos. Hay un milagro cuando un alma se convierte. Es verdaderamente un milagro cuando alguien viene a la fe, ¿cierto? Porque el hombre, muerto en sus delitos y pecados, es incapaz de acercarse a Dios. Pero mediante la obra de Dios, sumado, ¿cierto?, a cómo Dios manda a sus siervos a predicar el evangelio, se produce el milagro de la salvación. Y esto, hermanos, es realmente un tesoro.
el poder ser partícipe de esto, el poder ser partícipe de la obra de Dios en la tierra, es un verdadero tesoro. Derechamente, hermanos, nosotros tenemos un tesoro. Por cuanto comprendemos el Evangelio, por cuanto abrazamos el Evangelio, por cuanto predicamos el Evangelio, es un verdadero tesoro, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que para él ese tesoro, algo que podría ser de mucho, podríamos decir, de mucho orgullo, ¿no? De mucha autoexaltación, porque ¿acaso no sucede esto? No, yo le prediqué, por ejemplo, a Pedrito, y Pedro se convirtió. Y eso no te genera así como, oye, yo soy grande o Dios soy el ungido. Esto se da mucho en la iglesia evangélica actual, ¿no? Yo predico, alguien se convierte y básicamente el poder está en mí. No, hermanos. El apóstol Pablo está diciendo no. Él tiene ese tesoro en vasos de barro. ¿Por qué dice esto? El vaso de barro era como una especie de implemento, como un vaso de hoy día. Un implemento sin valor. Algo que estaba en todos lados. Tener un vaso de barro era muy barato. Lo que apunta el apóstol Pablo es que tener ese privilegio de participar en esto, para él no es algo que importe. No es algo por lo cual él se desviva o no significa que él quiera gloria. Porque lo que no quiere hacer el apóstol Pablo es opacar la gloria de Dios. Es más, lo que sigue diciendo ahí es que él tiene este tesoro en vaso de barro, lo menosprecia, podríamos decir en un sentido. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de él. En otras palabras, cuando él predica el Evangelio y ve el milagro de la salvación, no quiere gloria a él, quiere que se vea la gloria de Dios actuando en eso. O sea, si yo le predico a Pedro y Pedro se convierte, lo que quiere el apóstol Pablo es que Dios se glorifique, no él. Y eso es lo que nosotros también deberíamos querer, ¿no? Que cuando nosotros vamos y predicamos con denuedo, y hermanos, nosotros podemos ir a predicar con calor, puede costarnos esfuerzo. Vamos ahí y quizás nos sacrificamos porque más aún nos van a tratar mal, muy probablemente, ¿no? Nos van a decir algunas cosas, nos pueden tirar hasta una fruta si vamos a la feria, muy probable, ¿no? Pero ese esfuerzo, por más que se materialice la conversión de un creyente, eso glorifica a Dios, no a nosotros. Bajo ningún punto de vista nosotros podríamos abrazar la gloria que es absoluta de Dios. Y el apóstol Pablo lo tiene claro. Y es así como él, ya teniendo claro que él es pequeñísimo y Dios es grande, sigue diciendo entonces, versículos 8 y 9. Nosotros, ¿cierto? Termina diciendo nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Aquí el apóstol Pablo hace énfasis en la pequeñez del hombre y claramente, de manera tácita, no dicha, ¿no? Apunta esto a la grandeza de Dios. Muestra la pequeñez, la debilidad del hombre y cómo es sostenido por Dios, el grande, el que de alguna manera lo esfuerza. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo que él como ser humano es muy pequeño y sufre tribulaciones. Él dice que está atribulado en todo. Y nosotros quizás podemos hacer memoria, ¿no?, de la obra evangelística del apóstol Pablo y vamos a darnos cuenta de que él sufrió muchas tribulaciones de diferentes maneras. Fue apedreado, naufragó, golpeado, perseguido, una serie de cosas que nosotros podríamos decir, y más aún entendiendo el contexto en el cual se está escribiendo esta carta, donde el apóstol Pablo está escribiendo desde el dolor. Recordamos que el contexto general de esta carta es que el apóstol Pablo está escribiendo a los corintios desde el dolor porque ha sido rechazado por los corintios. Ha sido desestimado como apóstol, ha sido ignorado. Y él ha salido de ahí y desde la lejanía les escribe esta carta para tratar de hacerlos reflexionar. Él está con dolor y eso es parte también de la tribulación. Y él dice ahí entonces que él está atribulado y atribulado en todo, pero no está angustiado. Ahora, ¿por qué no está angustiado el apóstol Pablo? Porque de manera tácita, como hemos dicho, de manera no dicha, no literal, pero sí clara, él descansa en Dios.
El apóstol Pablo puede haber sido atribulado en muchas de estas cosas que hemos dicho, pero él dice que no se angustiaba porque descansaba en Dios. El apóstol Pablo conocía, hermanos, realmente a Dios. Y esto es algo que quizás el viernes hicimos, mientras el hermano Carlos estaba dando un estudio, salió un poco este tema, ¿no? De cómo efectivamente nosotros vivimos las cosas, ¿no? Pero depende de cómo entendamos a Dios, es cómo las vamos a vivir. La angustia es algo natural en nosotros. Nosotros podemos angustiarnos, hermanos. Esto es una realidad. Cada uno de nosotros puede tener angustia, porque esto es parte de nuestras debilidades humanas. Pero el apóstol Pablo dice que no ha sido angustiado, se ha prevenido de eso. ¿Por qué? Porque tiene una especie de escudo para no llegar a eso. Una especie de barrera que a él lo protege de no llegar a esa angustia. Bueno, esa herramienta es el conocimiento de Dios. El apóstol Pablo no solamente conocía a Dios realmente, no solamente se dice, ¿no?, que fue enseñado por Cristo. Él tuvo experiencias personales, ¿no?, muy difíciles. Él dice que son inefables, no se pueden explicar, y no son para que hombre ni oído de hombre lo oiga, porque son indescriptibles. Él tenía claro, hermanos, amados, que la vida misma, la que nosotros vivimos en la carne, no es el fin de las cosas. E incluso entonces cuando él estaba en muerte, estaba ahí a punto de morir, podemos entender que él no estaba angustiado. Él no estaba angustiado. El apóstol Pablo lo que quiere presentar aquí es esa continua tensión, ¿no?, entre la debilidad del hombre y ese Dios que lo sostiene. Él sigue diciendo ahí. El apóstol dice que está en apuros, pero no desesperado. Él sostiene esa continua debilidad de las circunstancias inmediatas que lo aquejan, de su debilidad ante estas, pero no se desespera. Él dice también que ha sido perseguido, pero no ha sido desamparado. La palabra griega utilizada para desamparado es dejado atrás. Imaginemos esto, que estamos en una especie de lugar con mucha gente, ¿no? Paseo Humada en los años de antes, no sé cómo será ahora, donde se aglutina mucha gente, y tú vas con tu hijo, y de repente tu hijo se suelta y se queda atrás, y se pierde en la multitud. Eso es estar desamparado en este sentido. ¿Qué pasa? Que cuando uno lleva al niño de su mano, ¿cierto? Yo tengo un ámbito de protección sobre él. Mientras yo lo tenga en mi control, yo puedo protegerlo, puedo cuidarlo. Pero si él se queda atrás y se pierde, yo ya perdí dominio, perdí poder sobre él, está desamparado. El apóstol Pablo, ¿qué dice entonces? Él ha sido perseguido, en la vida misma, él está perseguido, pero él no ha sido soltado de la mano de Dios. Él se sabe que todavía está bajo el ámbito de protección de Dios. Y puede estar sufriendo aquí, pero él no está bajo, no se ha perdido el control de Dios. Y esto es algo, hermanos, que nosotros tenemos que comprender también. El apóstol Pablo dice que ha sido derribado. Esto también es otra especie de analogía, que se entiende quizás desde una lucha. No sé si, obviamente todos saben lo que es el boxeo. Cuando alguien es abatido, lo que trata de decir aquí es cuando alguien es noqueado parcialmente, es botado al suelo. Pero dice, perdón, eso es cuando ha sido derribado, pero él dice, abatido no ha sido. Ha sido derribado, ha botado al suelo, pero él se para. No ha perdido la batalla. Él puede en su vida cristiana, en su vida evangélica, sufrir golpes, cae. Pero no ha sido abatido, él no ha terminado, él se sigue parando, ¿no? Una especie de Rocky Balboa para los que le aman el cine, ¿no? Se levanta cada vez que cae. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo también sabe? ¿O quién lo levanta? ¿Cuál es la fuerza que levanta a ese soldado que cae? ¿Quién lo levanta? Dios. Hermanos, todas estas cosas es la que está tratando de poner en relieve el apóstol Pablo. Es una comparativa continua entre la debilidad del hombre y el poder de Dios. A manera de aplicación, hermanos amados, respecto a esto, sin lugar a dudas, todas las cosas que el apóstol Pablo sufre son cosas que nosotros podemos sufrir, ¿no? Podemos tener tribulaciones, sin lugar a dudas. Esas tribulaciones pueden tener muchas formas en nuestras vidas. Apuros, de todas maneras, muchos apuros. ¿Podemos nosotros ser perseguidos? ¿Sí? ¿Podemos nosotros
ser también derribados muchas veces, sin lugar a dudas. Pero tal como el apóstol Pablo ha sido levantado por Dios, y es levantado continuamente por Dios, nosotros y cada uno de nosotros puede disfrutar de eso, hermanos. Cada uno de nosotros puede disfrutar del poder de Dios levantándonos. Fíjense que es muy común oír a personas que piensan que hay una relación entre el no sufrimiento y seguir a Dios. En otras palabras, es que piensan ellos que cuando uno decide seguir a Dios, ya no puede tener sufrimiento. Yo creo que más de alguno ha oído eso. La gente piensa que porque va a venir a la iglesia, sus padecimientos se van a acabar. O otras personas piensan que es inconcebible que un creyente padezca. Sobre todo en estos tiempos, ¿no? Que los mensajes en los púlpitos son solamente de prosperidad, que te va a ir bien, que tu empresa va a prosperar, que te van a ascender de puesto, de que te va a ir excelente en todo lo que hagas. Esos son los mensajes que venden. Para ellos es inaceptable que un creyente sufra. Hermanos, pero quiero hacerlo reflexionar brevemente en esto. ¿Puede Dios, en su amor, hacernos sufrir? La respuesta es sí, sin lugar a dudas. ¿Cómo nosotros conoceremos a ese Dios amoroso? Pensemos en esto. ¿Cómo conoceremos al Dios de la consolación si no tenemos la oportunidad de ser consolados? ¿Cómo vamos a disfrutar del sostén de Dios? Cantamos noble sostén, que Dios nos sostiene cuando estamos sin fuerzas, si es que no llegamos a estar sin fuerzas. ¿Cómo vamos a poder nosotros disfrutar de que Dios ensanche nuestro camino, que abra el mar, ¿cierto?, en dos, cuando nosotros no veamos salida, si es que no vemos que hay una persecución en la cual nosotros ya no tenemos escapatoria? ¿Cómo podemos disfrutar del amor de Dios de una manera quizás personal respecto a esto, si es que no somos sometidos al sufrimiento? El sufrimiento, entendido de la perspectiva correcta para los creyentes, es la oportunidad de disfrutar personalmente el sostén, el aliento, el consuelo y la fortaleza de Dios. Y eso, hermanos, es algo que como creyentes es necesario que vivamos. Por lo demás, moldea nuestro carácter. De hecho, generalmente el cristiano que no sufre nada es un cristiano que le falta muchas cosas por vivir y por madurar. Nosotros, hermanos, tenemos que entender el sufrimiento como la mano de Dios guiando el camino de sus hijos. Si usted quiere realmente crecer en Cristo, si usted quiere realmente madurar en la fe, prepárese, porque el sufrimiento va a ser algo continuo. Y va a tener muchas formas, hermanos, muchas formas. Particularmente en la fe se va a manifestar, hermanos, en traiciones también. ¿Por qué no persecuciones? Va a perder amistades justamente, pero realmente usted se va a dar cuenta de que todas las cosas que usted pueda sufrir por el nombre de Cristo vale la pena. Vale la pena sin lugar a dudas. Ahora bien, hermanos, el apóstol Pablo entonces está dando a entender una serie de sufrimientos que padece. Lo dejamos claro, el apóstol Pablo padece muchas cosas. ¿Cuál es el punto de esto? Que el apóstol Pablo nos va a dar a entender entonces que sus padecimientos tienen un propósito. Hemos dicho que el título del sermón del día de hoy es que hay un propósito en la tribulación. Y no digo el propósito, porque la verdad que en la tribulación hay muchos propósitos. Pero aquí vamos a hablar de uno en particular. Uno en particular que a la iglesia no le gusta hablar, a las iglesias en general. Vamos a ver lo que dice el versículo 10. Dice lo siguiente: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Lo que está dando a entender el apóstol Pablo es una especie de resumen, ¿no? Una conclusión. El padecer tribulación, persecución, angustia, el sufrir apuros, el ser derribado, podría ser que se llegue a su conclusión en esta forma de expresar: llevando en el cuerpo nuestro, siempre, por todas partes, la muerte de Jesús.
Y esto es algo que nos debe llamar profundamente la atención, porque el apóstol Pablo no usa la palabra que generalmente se usa en el griego para muertes, que es tánatos. No, él usa la palabra necrosis, que tiene otro significado, que básicamente es el proceso completo de la muerte. ¿Ya? Todo el proceso de la muerte se centra o se encuentra en la palabra necrosis. Él está hablando de la necrosis de Cristo. ¿Qué dice esto? Que hay una continuidad, ¿no? Una muerte continua. Si lo vemos en relación con lo que está diciendo, el apóstol Pablo está dando a entender que su vida misma, lo que lleva en su cuerpo, es una continua muerte, que apunta obviamente a Cristo. Él sufre constantemente. La vida del apóstol Pablo es una vida de constante sufrimiento. Ahora, hermanos, estamos hablando de un apóstol de Jesucristo. Hoy día, ¿cierto? Se ensalza a los apóstoles que andan con relojes carísimos, ropa carísima, autos de última generación, mega iglesias, ¿cierto? Lleno de las mejores comidas y todo. El apóstol Pablo no era eso, hermanos. Ni luces de eso. Lo que relata el apóstol Pablo es que él era una vida total de sufrimiento. Él llevaba una vida de aflicciones, pero esas aflicciones eran aflicciones que podríamos decir apuntaban y se relacionaban con la muerte de Jesús. De hecho, lo expresa de otra manera también a los colosenses. Fíjese lo que dice en Colosenses 1, versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, dice el apóstol Pablo, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. En otras palabras, el apóstol Pablo dice que él completa las aflicciones de Cristo. ¿Alguien podría pensar que le faltó sufrimiento a Cristo en la cruz? La respuesta es no, bajo ningún punto de vista. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo es que él une su sufrimiento a ese sufrimiento en la cruz. Él identifica y él relaciona su padecer con el padecer de Cristo en la cruz. Podríamos pensar que es tanto lo que se parece al apóstol Pablo, ¿no? Él dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo, que él de alguna manera tiene claro que para poder bendecir y dar vida a otros, tiene que él también sufrir. Y hermanos, esto no es algo exclusivo para el apóstol Pablo. No es solamente el apóstol Pablo el que tiene que sufrir para los demás. El apóstol Pablo, él dice, yo sufro. Continuamente llevo la necrosis de Cristo. ¿Y para qué lleva esa necrosis de Cristo? Él dice ahí, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Pero ¿cómo eso? No entiendo cómo eso. Bueno, el apóstol Pablo lo que está dando a entender ahí es que por medio del sufrimiento nosotros crecemos y somos vivificados espiritualmente. Podríamos decir que hay una relación directa entre cuanto yo más sufro, más crezco en el Espíritu. Mientras más sufro, más crezco en Cristo. Mientras más padezco, más soy moldeado y más refugio encuentro en el Señor. ¿Se acuerdan lo que acaba de decir el apóstol Pablo? Él dice, yo soy atribulado, pero no estoy angustiado. Yo estoy en apuros, pero no estoy desesperado. Yo he sido abatido, ¿no? O sea, he sido derribado, pero no he sido abatido. He sufrido persecución, pero no estoy desamparado. Mientras más sufrimos, más dependemos de Dios, hermanos. De hecho, como dice la misma Escritura, en la debilidad del hombre es cuando el poder de Dios se magnifica y se puede mostrar más, se hace más visible. ¿Acaso no pasa, hermanos, que cuando nosotros estamos más débiles somos más espirituales nosotros mismos? La respuesta es sí. Podemos vivir de una manera mucho más espiritual cuando más padecemos. ¿Por qué? Porque mientras más padecemos, hermanos, más dependemos de Dios. Hay veces cuando nosotros encontramos la comodidad, cuando encontramos todo fácil, que tendemos a olvidarnos de Dios. De hecho, hay quizá un clamor, ¿no? Al Señor, no me des tanto para que no me olvide de ti. Esto es una realidad. El hombre en su perversidad
cuando encuentra todas sus necesidades satisfechas, tiende a olvidarse de Dios. Pero cuando nosotros estamos atribulados, andamos súper espirituales. Cuando tenemos todo, oramos menos. Cuando estamos en necesidades, oramos harto. Cuando estamos gozosos, cantamos alabanzas, pero cuando estamos sufriendo, realmente buscamos de Dios. Ahora, si es que continuamente nosotros sufrimos, eso nos va a llevar a una dependencia absoluta de Dios. Y eso es lo que muestra el apóstol Pablo, cómo él depende absolutamente de Dios. Y esto también apunta al hecho de que cuando nosotros dependemos de Dios, es el poder de Dios el que es glorificado y el que debe ser glorificado. Ahora bien, el apóstol Pablo, versículo 11 y 12 dice lo siguiente: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Si ustedes se fijan, el paralelismo entre los versículos 10 y 12 son clarísimos. Lo que hace es repetir básicamente lo mismo 3 veces. Por un lado, entonces, él dice que lleva la muerte de Jesús, que está entregado a la muerte en todo momento y que básicamente la muerte actúa en él. Por otro lado, dice que la vida de Jesús se manifiesta en él, se manifiesta en la carne mortal y le da vida a vosotros. Ese es el paralelismo que hace el apóstol Pablo. ¿Qué encontramos en esto? Que el apóstol Pablo deja claro nuevamente, ¿no?, que hay un beneficio personal cuando nosotros padecemos. Hay un propósito en el sufrimiento y es nuestro crecimiento personal. Cuando usted padece, hermanos, no se preocupe. Dios está en control. Dios no ha perdido el control de su sufrimiento. Dios no se lo ha olvidado. Dios no lo ha desamparado. No se ha soltado usted como el niño en el tumulto de gente. No. Dios lo lleva ahí amarrado. Pero Dios está en control. Y ese sufrimiento, ese padecimiento, va a traer para usted un crecimiento. Tiene que entenderlo. El apóstol Pablo lo entendía. Cuando usted vea que en ese padecimiento Dios lo levanta, usted va a decir: wow, ¿cierto? ¿Cómo he disfrutado del amor de Dios, de la restauración de Dios? Eso es algo evidente. Ahora, el apóstol Pablo hace alusión a que hay otros beneficiados. Él dice que ha sufrido por la iglesia de Cristo, por otros. Él dice que mediante su padecimiento, su muerte, otros han sido vivificados. Y eso también, hermanos, es parte fundamental del sufrimiento. No solamente hay un propósito personal, hay un propósito colectivo en el sufrimiento. Si nosotros pensamos y nos preguntamos, ¿cuánta gente fue vivificada, podríamos decir espiritualmente, mediante el sufrimiento del apóstol Pablo? Se nos perdería el número, ¿no? Una cantidad enorme de personas. Ahora, la pregunta sería, entonces, ¿esto es exclusivo para los apóstoles? ¿Para el apóstol Pablo? ¿O es exclusivo para el pastor? El pastor tiene que sufrir para que la iglesia, entonces, nosotros como pueblo crezcamos. ¿Hasta ahí llega esto? ¿O no? La respuesta es no. La respuesta es no. Cada uno de ustedes, cada uno de los que está aquí, por muy nuevito que sea, ¿no?, usted, mediante su sufrimiento, puede traer vida a otros. Eso es una realidad. Mediante su padecimiento puede traer vida a nosotros. Hay un ejemplo muy claro, muy hermoso, ¿no?, glorioso, podríamos decir, que es lo que sucede en Hechos 16. Está ahí Pablo y Silas en Filipos. Se lo voy a leer. Es un texto un poco largo, pero vale la pena para la aplicación, ¿no? Capítulo 16, versículo 16 en adelante, dice lo siguiente: una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos
nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella, le dijo. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza entre las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y han alborotado nuestra ciudad. Enseñan costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas. Luego los magistrados mandaron que arrancaran sus ropas y los azotaron. Después de darle muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste les metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagan ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego lo sacó y le preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, contestaron. Luego expusieron la palabra del Señor a él y todos los demás que estaban en su casa, a esas horas de la noche. El carcelero se los llevó y lavó sus heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa y les sirvió comida y se alegró mucho con toda su familia por haber creído en Dios. ¿Qué nos narra esta historia? Una historia hermosa, pero que costó un sufrimiento grande a Pablo y Silas. Silas cuentan esto y claramente glorifican a Dios, pero ellos saben lo que sufrieron ahí. Ellos fueron golpeados, azotados, puestos en el cepo, que es muy doloroso, un dolor continuo. Ellos sufrieron, pero por medio de ello, ¿qué pasó? Nació la iglesia de Filipo, hermano. Y de ahí no solamente el carcelero y su familia nacieron ahí, sino que mucha congregación llegó después de ese tiempo. Se hizo una iglesia conocida después. De hecho, si ustedes ven en sus Biblias, hay una carta a los filipenses. ¿Qué sucede, hermanos? El sufrimiento del apóstol Pablo produjo vida. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Mediante el padecer, mediante llevar la muerte de Jesús, también la vida de Jesús se hace manifiesta. Ahora, esto de manera personal y esto de una perspectiva, de una aplicación muy personal, me lleva a preguntarme, hermanos, si bien hemos sentado como base que todos sufrimos, yo me pregunto realmente, ¿por qué usted sufre? ¿Cuál es el motivo de su sufrimiento? Creo que se pregunte usted mismo. ¿Cuáles son los motivos de su sufrimiento? ¿Cuáles son los motivos de su angustia? ¿Cuáles son los motivos que usted lo hacen llorar, que lo hacen sufrir, que lo hacen padecer? Porque deje sentar un precedente que está claro en la Escritura. El apóstol Pablo no estaba sufriendo porque tenía una polola conflictiva. El apóstol Pablo no estaba ahí sufriendo porque no está hablando de sus padecimientos porque básicamente gana poco en el trabajo, o porque tenía un jefe, ¿cierto?, en el trabajo que le hacía la vida imposible. Ni siquiera tenía una esposa aprensiva o tenía un hijo rebelde. No eran los motivos del apóstol Pablo. Los sufrimientos del apóstol Pablo se centraban en la iglesia de Cristo. Sus motivos, ¿cierto?, su norte tenía un tenor celestial. Sus sufrimientos tenían relación con Dios, con la obra de Dios, con el nombre de Dios y con la iglesia de Dios. Ahí estaban sus padecimientos. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿por qué padece usted? El apóstol dice que él sufre persecución, apuros, tribulación. ¿Por qué? Porque él está enfocado en trabajar para el Señor. Su norte es
edificar, ¿cierto? Y bendecir a la iglesia de Cristo. Y me pregunto a usted, ¿cuánto usted padece por la iglesia de Cristo? ¿Cuánto usted sufre por la iglesia de Cristo? Esto es algo importante. Porque bajo la perspectiva, ¿no?, evangélica de hoy día, un evangelismo moderno, asqueroso, esa es la verdad de las cosas. Asqueroso y aberrante es el evangelismo de hoy día. La gente tiene todos sus sufrimientos, todos sus padecimientos, todas sus cosas en virtud de lo que ellos quieren, a lo que a ellos les importa, sus metas personales que no les funcionan, sus anhelos, pero la iglesia no existe en la ecuación. Eso no es un cristianismo bíblico. Eso es una mentira vil ante Dios. O sea, eso es que si ni siquiera están en el juego de la iglesia, o sea, si ni siquiera participan. Sus padecimientos son que tengo frío en la mañana para ir a la iglesia. ¿De qué estamos hablando? Si el apóstol Pablo nos muestra acá que él ha sufrido tribulación, que él ha sido apuros, ha sido abatido por la iglesia, hermanos, por la iglesia de Cristo, por el nombre de Cristo. ¿Cuáles son sus tribulaciones? Y si son comparativas a las que el apóstol Pablo está pensando, ¿tienen los motivos correctos? ¿Cuánto usted vivifica a la iglesia por medio de su padecimiento? Esta es una realidad. Alguien es vivificado por su padecimiento si ni siquiera es capaz de callarse la boca cuando alguien le hace un desprecio, tiene que defenderse, tiene que de alguna manera mostrar, ¿cierto?, que su nombre no puede ser manchado. Su orgullo exacerbado hacia la máxima expresión, no quiere salir de su lugar de confort, no quiere salir de su comodidad. Usted quiere que todos lo aplauden, pero no está dispuesto a aplaudir a nadie. ¿Esa es la forma en que usted enfrenta el cristianismo? Para mí, hermanos, poner en balanza este cristianismo moderno que se vende hoy día con lo que nos muestra la Escritura es que no tiene ninguna relación. Y si usted quiere realmente seguir a Cristo, tiene que empezar a pensar bíblicamente y decir, ahora yo necesito empezar a sufrir por la iglesia. Y no va a sufrir por la iglesia de Cristo si es que usted no le sirve a la iglesia de Cristo. Si usted no empieza a morir a usted mismo para entregarse primeramente al Señor, o sea, olvídese. O sea, si usted está luchando con congregarse, ni pensar en sufrir por la iglesia de Cristo. Esto es como querer ser futbolista y no saber correr. O sea, si usted quiere ser futbolista, primero empieza a patear una pelota, ¿no? Cuando usted sepa chutear la pelota, quizás va a empezar a trabajar otras cosas. Pero lo primero es que empiece a chutear. Entonces, si usted quiere servir a la iglesia, parta por congregarse fielmente. Ore con la iglesia. Asista a los estudios. Busque al Señor en su casa. Estudie las Escrituras. Hermanos, escuche prédica en su casa. Tenemos todos los medios. Tiene la Biblia, hermano. ¿Usted sabe cuánta gente ha muerto por la Biblia? Y las tenemos en la casa botadas, llenas de polvo. Las tenemos en nuestro celular y no las escuchan. Hermanos, la comodidad de hoy día es tal que si usted tiene una aplicación en la Biblia, ni siquiera tiene que leerla, hermano, porque se la lee esta cosa. Y ni aún así la escucha. Y usted quiere, o sea, esto se lo digo, hermano, para que dimensione lo lejos que está de sufrir, lo lejos que está del apóstol, lo lejos que está del testimonio del apóstol Pablo, lo lejos que está de Cristo. ¿Qué hizo Cristo, hermanos? Se humilló a sí mismo y murió por nosotros para darnos vida. Realmente nosotros queremos vivir esto de vivir esta resurrección con Cristo, de ser vivificados por Dios, de vivir la vida de Cristo, hermanos. Entonces dejemos de jugar al cristianismo de niños, porque eso no nos va a llevar a ningún lado. Ese cristianismo de hecho no existe. El cristianismo que sí existe es mirando a Cristo, ¿cierto?, en nuestra vida evangélica, poniendo a Cristo como norte, sufriendo y entregándonos a los hermanos, muriendo a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestras consignas, a nuestro orgullo, a nuestro nombre. Hermanos, eso es realmente vivir para la gloria de Dios. Déjese de andar peleando en peleas callejeras, pase a las grandes ligas. Y eso en términos prácticos es, dedíquese a vivir un evangelio más radical, hermanos. Déjese de jugar a ser cristiano. Y esto no se lo estoy diciendo a toda la iglesia, porque yo sé que hay hermanos piadosos. Pero lo digo para que si usted en su corazón entiende que usted no está en eso, haga algo. No se puede quedar igual. Hermano, la vida es muy corta.
La vida es muy, pero muy corta. Cuando nosotros vemos el testimonio de la iglesia en la historia, vemos una cantidad enorme de hermanos que fueron llamados mártires. Los mártires eran hombres que llegó a tal punto, ¿cierto?, su entendimiento de la vida espiritual, de la vida real, de la vida eterna, que entregaron sus vidas, esa vida terrenal, esta vida carnal, la entregaron por Cristo. Sus ojos estaban puestos en la eternidad. Y alguien podría preguntar, bueno, ¿y Dios puede llevarnos a eso? ¿Será Dios tan malo de llevarnos incluso a morir por el Evangelio? ¿No dijo el apóstol Pablo que él estaba atribulado pero no angustiado? Bueno, adivinen qué. El apóstol Pablo murió como mártir. O sea, él murió como mártir. Él murió por la fe. Y en mi corazón, en mi mente, yo creo que él murió sin angustia. ¿Saben por qué? Porque él realmente entendía, hermanos, que esta vida no es nada en comparación a la eternidad. De hecho, la muerte de los creyentes, para los creyentes, no es un castigo. Es el premio supremo. La muerte de los creyentes es la luz al final de la carrera, hermanos. La muerte para los creyentes es decir, aquí termina mi sufrimiento, ahora encuentro realmente la vida, porque mi vida está en el cielo, y de hecho, desde la perspectiva de Dios que mira al mundo, Dios sabe, obviamente Dios entiende que esta vida es tan pequeñita, hermanos, en comparación a la eternidad, que sacarlo de ese lugar para llevarlo a la comunión eterna con Él es un regalo para Él. Nosotros nos amargamos por la muerte, sufrimos por la muerte, nos preocupa la muerte. Nadie se quiere morir, hermanos, hacemos lo posible por no morirnos. Pero si realmente creemos en Dios, creemos en la Biblia, si realmente creemos estar acá de verdad, la muerte para nosotros es un regalo. De hecho, el apóstol Pablo termina y se despide del apóstol Pablo diciendo así: porque yo ya estoy para ser sacrificado, dice el apóstol Pablo, y el tiempo de mi partida está cercano. Y dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. El apóstol Pablo puede decir eso, hermanos. Ahora yo le pregunto, ¿usted qué va a decir? ¿Llegará usted a su lecho de muerte y va a decir, pucha, nunca pude afirmarme? Me gustaría haber hecho muchas cosas. Me gustaría haber conocido mejor a Dios. O quizás en ese lecho de muerte usted no va a querer nada con Dios y se va a ir al infierno porque va a demostrar que no era salvo. Eso sería peor aún. Hermanos, el tiempo para buscar a Dios, el tiempo para servir a Dios, el tiempo para entregarse a Dios, el tiempo para ser radical en Cristo, no es mañana, es hoy. Desde hoy y hacia adelante. Vamos a orar, hermanos. Padre glorioso, queremos darle gracias por su palabra. Rogamos, Señor, que en cada uno de nosotros usted ponga un sentido de radicalidad, entendimiento, fortaleza, que nos ayude, Señor, a vivir para su gloria, a entregarnos, Señor, para usted, por amor a nuestros hermanos, que sirvamos, Señor, para la expansión del reino de Dios. Ayúdenos, Señor, y úsenos para glorificarse usted. Le damos gracias, Señor, por su palabra. En el nombre de Jesús.